Hola amigos y amigas del programa Convites, bienvenidos a nuestra conversación cultural hoy. Hoy tenemos una invitada muy especial que hace parte de un proyecto sumamente importante, sumamente valioso de la ciudad de Pereira. Ella es Stephanie Rodríguez y ella es la directora del proyecto Luz de Luna Editores. Hola Stephanie, ¿cómo estás? Hola, muy buenos días. ¿Cómo estás, Giovanni? Muchísimas gracias a la Corporación Déjalo Ser por esta invitación. Y bueno, todo muy bien, muy contenta de estar aquí. Estefanía, bueno, te contamos que este proyecto y a los oyentes les contamos que este proyecto hace parte, digamos, de una reflexión muy valiosa que nosotros venimos desarrollando alrededor de la memoria cultural y de la memoria colectiva. Y nos interesa mucho, en este caso, que podamos pensar la memoria, fundamentalmente la memoria de los proyectos culturales de la ciudad, ¿cierto? Es decir, nosotros estamos muy interesados en que la ciudadanía, en que los oyentes, en que los gobernantes, en que la empresa privada pueda conocer que existen múltiples propuestas culturales en la ciudad que enriquecen la ciudad, que la hacen muy bonita, que la hacen muy valiosa, que le integran nuevos elementos diariamente, pero que muchas veces los colectivos y los proyectos no son visibilizados, no son reconocidos o son, digamos, muy poco tenido en cuenta. Entonces, este proyecto intenta visibilizar los colectivos y también, digamos, para hacerlo, vamos a hablar de la memoria y de las experiencias que cada proyecto cultural y creativo ha tenido desde su nacimiento. Entonces, aquí viene la primera pregunta, que nos cuentes un poco cómo aparece Luz de Luna Editores como proyecto, bueno, y cómo aparece también el nombre, y qué los motivaba en ese primer instante que se conformaron. Bueno, pues a ver, esto viene desde más o menos 2014-2015, eh, porque, bueno, en esa época yo vivía en Madrid, viví muchísimos años fuera de Colombia, regresé en 2017 y en 2014-2015 yo empiezo a asistir a ferias de fotolibro donde empiezo a descubrir estas publicaciones de libro de artista, principalmente fotolibros. Entonces yo empiezo a hacer mis propios fotolibros, o sea, con mi obra personal, pero pues de una forma muy artesanal, ¿no? Muy en mi taller, 5 o 3 ejemplares, y es el primer contacto con lo que es el proceso editorial, ¿cierto? Como la autoedición. Cuando llegó en 2017, empiezo, digamos, a tener diversos diálogos. En esa época, pues yo residía en La Cuenca, que en eso Ujú. fue una residencia artística, con Freddy Clavijo y con Ricardo Muñoz. Y bueno, empezamos a hablar como colegas. Y de ahí, de esas conversaciones, surge la idea de montar este proyecto editorial, ¿cierto? Yo venía ya pues como con esa idea, de hecho, en su momento quería ya titularlo Olivia Ediciones. Pero bueno, después de varios diálogos, finalmente en esa época, pues Ricardo y Freddy pues conocían mucho más la escena artística, yo acababa de Ujú. llegar. Y entonces emprendo este camino de la editorial, que finalmente se define como Luz de Luna. Eh, si te digo la verdad, viene a partir de una película, creo que es El fin del mundo. Sí, y hay una caja que es la caja de Luz de Luna, y entonces es una caja donde sale pues como la luz. Tiene Sí. como más de ahí un referente del cine. Y entonces empiezo este proyecto, lo empiezo con Ricardo Muñoz, hacemos la primera publicación de una obra de Ricardo y empiezo pues también como a empaparme cómo es el proceso aquí de las litografías, o sea, porque todo era nuevo para mí. Mm. Entonces, ese primer año, en el 2017, hicimos Sketchbook 2017 y ese esa primera etapa, digamos los 2 primeros años, 2017-2018, fue en acompañamiento con Ricardo. Mm. Después, Ricardo se desvinculó y pues yo continué y empiezo a descubrir el camino de las convocatorias. Ujú. Entonces, también con Ricardo hicimos otro proyecto que es ABC Pereira, Sí. se hizo a partir de un laboratorio en el Banco de la República donde participaron 17 dibujantes pereiranos y se hizo una cartografía de la ciudad, y el apoyo económico fue a partir de la maestría de estética y creación
quienes fueron los que ok. apoyaron para hacer la publicación. Entonces, bueno, después de esos dos procesos, Espérate un segundito. Antes de que te metas como a contarme toda la historia así en detalle de cada proyecto, te quiero preguntar, es como, nos interesa mucho conocer como los momentos de giro o claro, esa línea del tiempo del proyecto cultural Luz de Luna Editores que marcan como unos claro, giros significativos que ustedes dicen, hasta aquí cambió nuestra dinámica, cambió nuestro... exacto. Pues mira que ese fue el primer momento de Sí, ese, de la editorial, o del sea, nacimiento del y... nacimiento del proyecto, la idea, llevarlo a cabo, hacer como las dos primeras publicaciones de una forma como súper amateur, o sea, sin ninguno tener, o sea, los dos somos artistas visuales y sin tener ni idea de cómo es un proceso editorial, ¿cierto? Sí, un poco como, como improvisando y aprendiendo a la vez. Exacto, o sea, Sí, fue así. Entonces, sin embargo, pues fue de una riqueza de conocimiento tremenda porque, pues sí, todo era novedoso. mira, aprovecho para contarte una capsulita súper pequeñita. Cuando nosotros nacimos como corporación de Déjalo Ser, nos tardamos 6 meses, un colectivo de amigos y amigas reuniéndonos, conversando para armar un proyecto colectivo. Nos tardamos 6 meses. Hablamos durante 6 meses, cada 8 días, cada 15 días nos reuníamos. Fue un trayecto muy largo, 6 meses. Muchos compañeritos se fueron. Y después, al final de ese camino, nació Déjalo Ser. ¿Cómo fue Luz de Luna Editorios? O sea, ¿apareció la idea y rápidamente se consolidó o estuvieron conversando varios días, varias semanas? Eh, Pues a ver, esa idea venía ya, lo que te digo, como, no sé si gestándose como desde el 2015, por o sea, ahí, ya había ¿cierto? nacido en Europa. Sí, o sea, como pensando, teniendo pues como referentes Fiebre Photobook, bueno, y varias ferias, libros mutantes, o sea, donde empezaba yo pues como a ver esas publicaciones independientes y luego Ricardo creo que ya había hecho una publicación aquí en Pereira, o sea, él ya había hecho, creo que Lo hice por amor, creo que se llamaba la primera. Él ya había hecho también sus procesos independientes. Y pues coincidimos en esa época y entonces dijimos, listo, vamos a montar una editorial. No, eso fue rápido, eso fue ponle un proceso de un mes. Súper, eso fue, mejor Un dicho, mes y yo soy más de digerir, de poco a poco, pero no, en ese momento es verdad que el impulso, digamos que Ricardo tiene una forma distinta, entonces fue como que listo, hagámoslo, redes, no sé qué, y la publicación. Entonces sí es verdad que fue como un proceso bastante rápido, sí, porque la publicación salió, si no estoy mal, en 3 meses, o sea, la primera publicación después de sí. haber empezado Mm. el proyecto. O sea, el Y primer logro como proyecto nuevo a los 3 meses es sí, un logro grandísimo, ¿cierto? Sí, pues claro. sí, yo creo que ninguno, o por lo menos en este caso yo que continué con la editorial, no tenía ni idea en lo que me estaba subiendo, Sí, ¿cierto? Entonces, pero fue pues, de hecho, fue tremendo, pues luego ver, porque la primera publicación fueron 500 ejemplares, entonces sí fue como tremendo ver los libros, quedaron, pues no es por nada, pero la primera publicación de Luz de Luna para la poca experiencia, pues quedó estéticamente muy bien. sí, Entonces, sí, ese fue como el primer momento. Y sí. fue así, fue muy rápido y de hecho todo fue muy rápido. La publicación, la distribución, luego se vino el lanzamiento oficial de la editorial que se hizo, si no estoy mal, en agosto-septiembre, nos unimos con Mula en esa época y el lanzamiento de la editorial además fue muy underground porque se hizo en un sitio que se hacía paintball, en la 14 con, ¿eso qué es? Con décima, creo que es con Ah, sí. décima, calle 14 con décima. Cerquita de la antigua galería. Ah, Sí, pero pues ahí, sí, por ahí. prácticamente. Sí, sí, Entonces, sí. eh, eh, fue tremendo porque fue un sitio además que adecuamos, o sea, estaba el sitio de paintball, pero nosotros adecuamos el primer piso, entonces fue como hacer los dibujos de la publicación, adecuar un espacio pues que era un poco abandonado
Y fue una presentación donde de hecho nos ayudaron muchos amigos músicos, se unió Mula, entonces vino todo el público de Mula, César también nos acompañó, bueno, como yo en esa época no conocía a nadie, entonces para mí todo era como nuevo, yo me acuerdo que me sentía súper perdida en esa presentación en cuestión de que no tenía ni idea de quién era nadie. Sí. Y de hecho en el mismo discurso, cuando fui a presentar la editorial, pues era como, bueno, somos un proyecto, pero yo creo que en ese momento yo no sabía en pues, lo que se Las estaba generando, implicaciones, sí, ¿no? claro. Totalmente. Yo no sabía ni siquiera que la escena cultural estaba ahí, o sea, pero fue bellísimo y fue súper, a ver, o sea, fue todo un éxito ese lanzamiento porque no sé cuánta gente asistiría, mucha gente. La publicación en sí también. Y pues a partir de eso fue que se vino la publicación ABC Pereira. Entonces ese digamos que fue el primer momento de la editorial, ¿no? Sí. Yo puedo decir que ese primer momento fue 2017. Todo 2017, Todo súper intenso, 2017, intensísimo, súper intenso. súper intenso. Yo no tenía ni idea que iba a ser así. Qué bueno. Bueno, y el segundo momento, entonces, ¿cómo vendría a ser? Bueno, el segundo momento es ya en 2018, cuando yo ya empiezo pues como a explorar este mundo de las convocatorias. Eh, y digamos que me presentó a una convocatoria de la Secretaría de Cultura, que era para publicaciones independientes. Y ahí ya venía pues como un poco pensado el libro de Freddy Clavijo, que también había sido pues como una posibilidad dentro de muchas, pero pues que con Freddy, amigos, cercanos, ya lo habíamos planteado. Entonces viene ese segundo momento donde ya el libro además no se piensa solo como un libro, sino como un dispositivo. Entonces yo ahí empiezo a estudiar un poquito, porque yo dije, no, pues yo tengo como que tener un poco más idea de qué estamos haciendo. Entonces me acuerdo, el otro día además recordaba eso porque estoy ahora trabajando con el Banco de la República y empecé a ir a la sede del Banco de la República a buscar libros de artista, información sobre libros de artista, para poder formular el proyecto, o sea, poder escribir y saber de qué estaba hablando y para ver cómo íbamos a plantear el proyecto de Freddy. Y entonces es como se viene ya una etapa de investigación. Digamos que ese fue como el impulso, la publicación de Freddy. Entonces, formulo, en ese momento Ricardo continuaba en la editorial, pero un poco más desvinculado, ¿no? Y ahí se vincula otra persona que ha sido también fundamental en la etapa de Luz de Luna, que es Diana. Diana Franco Diana Londoño. Franco, sí, claro. Entonces, que sí. Diana se vincula como apoyo en el diseño, porque aunque, digamos, yo decía toda la parte visual, toda la parte de diseño, es verdad que yo no tenía esa formación técnica, ¿cierto? Sí. Entonces, Diana sí era súper rápida en todo lo que era el paquete de Adobe y súper buena. Y aparte de haber, digamos, afianzado una gran amistad, también una profesional tremenda, o sea. Entonces viene ese segundo momento donde prácticamente Ricardo se desvincula y entra Diana. Y entonces con Diana diseñamos esta publicación, que es el libro de los comienzos, que esa publicación sí que fue como un boom. Y de ahí, después de esa publicación, cuando veo que la editorial ya empieza a tener una fuerza que yo no me imaginaba, decir, bueno, esto es un proyecto, yo además registro a la editorial ya en Cámara de Comercio y ya empieza un proceso pues como mucho más formal, más legal. Empiezo el diseño de la página web, bueno, como todo esto. Y me matriculo a una maestría de investigación en arte y creación en Madrid. Entonces yo me voy. Y la maestría y toda la investigación la dirijo hacia la investigación del libro de artista. Entonces ahí en ese segundo momento donde la editorial sigue produciendo, digamos, produce la publicación de Freddy Clavijo, yo me voy a Madrid, hago la maestría, hago la tesis en libro de arte y a partir de, digamos, ese conocimiento y esa investigación empiezo a formular otros proyectos ya con Ministerio de Cultura y ya se viene O sea, 2000. estuviste en Madrid un año. Un año. Un año. En un año hice la maestría. Y te graduaste, te viniste de una. Me gradué, sí, porque yo al final hice una maestría que era de lunes a sábado, prácticamente Re intensa. intensa, o sea, era de 8 de la mañana a, no sé, yo salía a las 9 de la noche de la maestría, porque era trabajo de taller y trabajo teórico.
clases teóricas y trabajo de taller. Y finalmente la termino y durante ese periodo yo empiezo pues como a gestar otras relaciones. Entonces, por ejemplo, presento movilidad internacional para el ministerio y nos ganamos para hacer una residencia en otra editorial de libro de artista en Bolivia. Esa residencia fue con Diana en Sí. 2019. Se viene otra publicación. Yo hice, digamos, mi tesis final con la maestría, fue un libro de artista. Y a partir de una pasantía nacional aquí en Colombia, con otra artista que también trabaja bastante el libro de artista, que es Mónica Naranjo, de Nómada Ediciones, pues con ella hago la pasantía y con ella, bueno, y paso ese libro de artista, que era un solo ejemplar, a 100 ejemplares y lo publico con la editorial. Entonces, en esa segunda publicación, bueno, cuarta ya publicación de Luz de Luna, entonces ya se viene como momento de muchas convocatorias. Primera vez pues como pasantías nacionales, movilidad internacional, publicación, mucho trabajo tanto administrativo como de creación. Entonces 2019, ese fue como ya el segundo momento de la editorial. Y ya digamos que ahí pasa a ser la editorial no solo un lugar de publicación y de creación, sino también un espacio de investigación y formación. Sí. Entonces, digamos que ese sería ya como el segundo momento de Luz de Luna. Dejemos ese como un paréntesis ahí sobre lo de investigación y formación. Y ahorita me hablas ya más en detalle de eso. Listo. Vamos entonces con el tercer momento Listo. del proyecto editorial. Bueno, es que esto ya como por el cuarto. Pues si ya lo pienso. Va el cuarto. No, pero pues el tercer momento así, claro, ya se empieza a gestar otro proyecto porque estaba, o sea, digamos que yo regreso a Colombia, ya sigo trabajando con Diana, digamos con Diana hice pues un equipo así súper fuerte, súper sólido y ya digamos yo empiezo a dirigir el proyecto hacia estas convocatorias que son de mucho más largo plazo y de presupuestos un poco más altos, que es concertación. Y entonces ya ahí son proyectos que finalmente pues son de 4 o 6 meses y ahí es donde empieza ese momento de investigación, formación, porque empieza el proyecto que se titula Capítulo. Entonces, de hecho, actualmente vamos por la cuarta versión. Entonces, Capítulo 1, libro de artista, que fue en 2020, fue a partir de laboratorios, como en ese momento llegó la pandemia. Se hicieron todos virtuales. También se crearon alianzas con el Museo de Arte en ese momento, se hizo un creatorio de fanzine, pero entonces se vino un momento de nosotras formarnos, ¿cierto? Pues yo tenía la formación ya de la maestría, pero pues con Diana estudiamos mucho. Entonces estudiábamos el fotolibro, todo el proceso técnico, todo el proceso conceptual, el fanzine, y pues muchos talleres los impartía yo, los impartíamos juntas, ¿cierto? Entonces era como... Fue como un año muy intenso también y ese año 2020, que fue pandemia, para nosotros fue demasiado trabajo. Publicamos, yo no sé, creo que ha sido el año que más hemos publicado libros. O sea, yo creo que hicimos como por ahí 4 o 5 publicaciones. En el año de la pandemia. En el año de la pandemia. O sea, eso fue como, ¿qué pasó aquí? O sea, y entonces y después ya se vino las presentaciones, o sea, y después que todo, la apertura. Y cuando fue ese año tan fuerte de tanto trabajo editorial, de creación, de formación, de investigación, yo ya venía pues como con la idea de estas ferias independientes, por ejemplo, hay una en Barcelona que se llama Arts Libris, está la feria de Madrid que se llama Libros Mutantes, y le digo porque pues finalmente es el entorno en el que yo crecí, ¿cierto? Pues es como lo más cercano de referente. Y entonces yo dije, ¿por qué no va a haber una feria independiente en Pereira, pero que sea solo de libro de artista? Porque ella está Mula, es verdad, y admiro mucho el trabajo de Mula, pero pues yo siento que Mula se dirige mucho más hacia el libro, la autoedición, el libro de bajo costo, el fanzine. Lo que uno diría libros artesanales. Sí, muy, y Y muy, creativos, sí. muy hechos no, y que muy autogestionados, ¿cierto? Que es genial, pero pues también está esta otra línea que es el libro de artista, que son libros que suelen ser más como del circuito del arte, del museo y la galería, pero que pues me parece fundamental que eso también lo conozca el público. Claro. Entonces, que suele estar en Arbo.
pero pues no están en ferias, digamos, más en ciudades intermedias. Entonces ahí se viene el proyecto que es Libros Lunares. Entonces esta feria, ese proyecto que sería ya capítulo 2, Feria Libros Lunares, y se hicieron 2 ediciones de Libros Lunares. O sea, no es que se haya acabado, es que se hace cada 2 años, porque es Ok. muchísimo trabajo. O sea, el primero se hizo en el 20. en el 2020. Ujú. Ok, la Y Feria ya, Libros Lunares. no, en el 2020 fue capítulo 1, editoriales, no, capítulo 1, libro arte. Y ahí fue Sí, formación, que fueron laboratorios sí. y publicaciones. Ok, La segunda, digamos, edición de capítulo 2, Feria Libros Lunares, fue en 2021. Y ahí pues ya es un proyecto más de investigación y promoción, digamos, de circulación del libro, porque ahí vinieron editoriales nacionales. Entonces, Medellín, Bogotá, Cali, Manizales, Armenia. Entonces fueron invitadas por la editorial y esta feria se hizo en la Carlos Dreus durante 3 días en 2021 y fue increíble. sí. Fue increíble porque vino muchísima gente y nunca nos imaginamos, pero es muchísimo trabajo, ¿cierto? Y Mm. nosotras no hemos sido gestoras, o sea, al final uno aprende ser gestor cultural, ¿no? Haciendo. Haciendo y equivocándose y estrellándose. Pero fue realmente tremendo. Y resulta que ahí, digamos que se acaba ese tercer momento porque Diana se va. Ah, sí. Entonces Diana se desvincula de la editorial porque pues ella se fue a vivir a Alemania. Mm, Entonces era muy complejo seguir mm, trabajando pues a la distancia. Al principio pensamos que era posible, pues, pero realmente cuando empiezas una complicado. vida en otro país ya necesitaba estudiar y hacer, y los horarios no coincidían. Entonces, digamos que ahí termina ese mm, tercer momento de la editorial. Ok. Y ya el cuarto, pues si quieres que Es pase. el que estás empezando ahora. Pues el cuarto es, a ver, se desvincula Diana, yo continúo evidentemente pues con la Sí. editorial, sigo pues como 2022, es una pausa de la feria porque pues era como muy intenso para mí la feria sola y sigo Esa se hizo el publicando. año pasado, la feria, La feria se entonces, hizo en o sea, 2023, o sea, 2023. yo volví, no, bueno, en 2022 viene pues como otro proyecto y es que me contactan de la Secretaría de Cultura para ser coordinadora o un apoyo editorial para la publicación de la colección de La escritores Chambrana. pereiranos Mm, y la chambrana. Claro, yo vengo del mundo de las artes visuales, entonces pues la literatura como lectora genial, pero pues como profesional, ¿no? O sea, yo no mm, soy editora en literatura. mm. Entonces, pero ahí conté con un equipo, con correctoras, con todo el equipo de de la biblioteca de la Secretaría. Entonces fue también una Otra experiencia tremenda, experiencia, sí, otra. claro. Mm. Entonces, claro, ahí fue como el acompañamiento a los escritores, eh, todo el proceso sí, administrativo de algún modo. Mm. Entonces, aprendí muchísimo. O sea, fueron 6, 7 meses de trabajo hasta que se publicaron los libros. Entonces, 2022 fue ese momento. O sea, además ver que ya una institución como la Secretaría me contactaba, Mm. ya fue un gran paso. Y ya en 2023, bueno, en 2022 cierro contrato con la Secretaría en octubre y en noviembre yo me presento a estímulos de la Secretaría, porque pues ya no era contratista en ese momento, y gano un premio por un Mm. libro que editamos con artistas de Bogotá. Porque pues a todo esto ya la editorial, digamos, no solo trabaja con artistas Locales. locales, sino que trabajamos pues, con artistas de Medellín, Bogotá, de hecho artistas que viven fuera del país. Y este libro gana ese premio. Entonces fue como otra vez, como, no, bueno, hay que seguir publicando, Sí. ¿cierto? Hay que seguir haciendo libro de artista. Entonces yo en ese momento pues justo estaba ya de 8 meses de embarazo, que también ya pues yo iba a pausar todo 2023 porque Sí. iba a ser mamá. Y se me vienen muchas publicaciones también, se viene la publicación de Juliana Bedoya, se viene la publicación de Hugo Sí. Tangarife, de Alejandro Múnera, y pues es que pausar fue muy difícil, o sea, yo finalmente tengo a mi hija en febrero y en abril, no, en mayo,
ya estábamos haciendo un primer lanzamiento del libro de Alejandro Múnera. Y entonces, pues, sale el proyecto de concertación y hacemos la segunda edición de Libros Lunares, que también se hizo en la Carlos Dreus. Y siempre que se ha hecho una feria, se hace una publicación con, digamos, la memoria de la feria y con entrevistas de cada editorial que participa. Súper. Entonces, bueno, digamos que ahí se cierra ese tercer momento. Ahí yo creo que sí podría decir que se cierra ese tercer momento de la editorial. Y ahora estamos como en el cuarto. Iniciando. Iniciando otro momento completamente diferente. Otro momento, total. O sea, otro momento. A ver, ya es. La editorial ha trabajado, digamos, a lo largo de todo su proceso, pues también como, por ejemplo, con Diana pasó mucho que nos solicitaban creación de otras corporaciones, otras fundaciones, trabajamos con Ciudad Latente, con Tropa Teatro, creando pues como la línea visual, pero pues nunca le dimos bastante importancia como a esa parte del trabajo, o sea, como que nosotras éramos creación editorial. Y yo sigo trabajando como con clientes privados, algunos son del medio de la cultura, otros no. Entonces en creación de diseño web, creación de logo, creación de identidad visual de una Eso. empresa. Ok. Entonces ahí dije, bueno, la editorial finalmente ya está tomando pues como, Se está ampliando, claro, sí, está creciendo. está creciendo, entonces voy a dar como un giro y esto va a pasar a ser una casa de diseño, un estudio de diseño. Entonces ahora mismo, de hecho, estamos con todo el proceso porque pues ya la página web es Luz de Luna, no Editores, sino Luz de Luna Estudio. Las redes también, se está haciendo el cambio en Cámara de Comercio y pues vamos a seguir siendo corporación, pero ya no Luz de Luna Editores, sino Luz de Luna Estudio. Estudio. Porque además, o sea, aunque sigue siendo la línea principal, la creación editorial, ya no solamente de libros de artistas, sino que ya estamos abriendo pues como otro horizonte que es hacia la creación infantil, del libro ilustrado infantil. Súper. Este año ya realizamos las 2 primeras publicaciones del libro infantil y actualmente el proyecto de concertación es capítulo 4, libro, álbum infantil. Entonces son talleres con niños y los productos finales son cuentos infantiles. Este es un proyecto actual, en Actual, este instante. en este Ganado instante, en concertación, sí. ganado en concertación. Ok, súper. Vení, devolvámonos un poquitico y nos cuentas un poco, que me parece muy interesante, el tema de la investigación. Nosotros también hacemos investigación, pero es en otra línea, ¿cierto? Entonces me gustaría conocer un poco cómo es la investigación ya en el trabajo de la producción de textos con alto contenido estético, con obras, mejor dicho, obras, Pues, casi obras pues estéticas. pues, a ver, la investigación en este caso pues es investigación en artes, ¿cierto? Sí, Pero pues investigación en artes en libro de artista como tal. O sea, sí, luego pues digamos que también es investigación dentro del sector editorial, como ya o sea, en artes, a ver, todo eso porque también viene de un interés personal, sí, sí, sí. ¿cierto? Y es que actualmente yo estoy haciendo un doctorado que no sé ya cuándo voy a terminar. Y entonces mi investigación va en torno al libro de artista en este momento en el panorama nacional. Sí. Todo lo que aprendo lo aplico a la editorial, ¿cierto? Entonces es desde una investigación teórica, Mm. teóricos que hablan sobre el libro de artista desde lo conceptual a lo estético, pero que finalmente yo termino es aplicando estéticamente en las obras de la editorial, Sí. ¿cierto? Entonces no hay una producción de texto, la producción de texto lo estoy intentando hacer yo con Mm, la tesis, mm, pero no publicado, o sea, no mm, hay nada publicado hasta el momento, espero en un mm. par de años terminar y publicarlo. Pero actualmente la investigación, digamos que se dirige o hacia la formulación de los mismos proyectos, Sí. hacia el diseño de las mallas curriculares de los talleres y de la formación de público, o la formación eh, más informal como en los laboratorios, Mm. digamos que se ve reflejada en eso, ¿no? Y en la misma producción y diseño de las publicaciones. Ok. Hay una cosita que me parece ahí muy importante y es que vos
todo el tiempo, bueno, me has estado hablando de artistas locales, nacionales, internacionales, pero también con quienes tienes que trabajar para la producción de los libros, Total. ¿cierto? Ese Uy, ejercicio, ¿cómo ha sido? Digamos, ¿cómo es esa construcción, esa dinámica que se establece con el artista o con los artistas para llegar a un acuerdo de una obra? pues mira, el proceso con los artistas siempre ha sido pues como un proceso de diálogo y de trabajo mutuo constante. O sea, Sí. yo no he tomado ninguna decisión sin consultar al artista, ¿no? Es un ejercicio consensuado, es decisiones, Totalmente. sí, totalmente. Y el más mínimo detalle, o Sí, sea, nada, pues, pero pues la editorial o como editora finalmente sí, lo que hago es que propongo. sí. Entonces, pues, por ejemplo, en un proceso de creación de una publicación se hacen 3 maquetas como mínimo, se presentan 2 digitales y luego se presenta un machote que es la maqueta impresa y a partir de eso se hace correcciones Mm, y ya se hace un ejemplar final. Entonces, bueno, con el artista ha sido siempre así. Y luego está la otra parte que es fundamental, que es la parte de producción, ¿cierto? Una cosa es cuando yo en 2015 hacía mis fotolibros en mm, mi taller solita y artesanales. Esto es distinto cuando haces 100, 200, 300 ejemplares. Y yo he tenido la suerte de conocer eh, a Matiz Taller Editorial, que es la mm, casa de impresión con la que trabajo y no la cambio por nada del mundo, y Janet Usma, que ha sido pues como mi apoyo fundamental desde el 2020. ujú. Mm, y ellos están especializados en producción de libro. Entonces, todo lo que a mí se me pueda ocurrir, ella lo va a intentar hacer y su equipo. Súper, sí. Entonces, ay, yo quiero un troquel de tal forma, de tal otra. Unos Eh, desafíos tremendos sí. y No, no, eso ha sido. Hicimos un libro con Georgina Montoya que tenía En busca de la esperanza, que ha sido el libro más complicado técnicamente que hemos hecho. Y tenía 25 insertos de distintos tamaños, de distintos papeles. O sea, eso era una cosa un loca trabajo en loquísimo, producción. sí. Y Janet se le midió y dijo, yo lo hago. Creo que ninguna casa de impresión lo hubiese hecho. Entonces también he contado con una aliada muy importante y un equipo, porque no solamente es Janet, es todo su equipo en la Mm, empresa, o sea, muy comprometidos y responsables. súper, Matiz está en Manizales, así que constantemente pues yo viajo a Manizales cuando estamos produciendo. qué bueno. Bueno, Esteban, estamos entrando ya en la recta final. Nos gustaría que nos contaras de una cosa muy fascinante y espectacular que vimos en la página de ustedes sobre el fotolibro El Dorado. Ah, Sea, El es una Dorado. experiencia que no me la habías mencionado en todo este momento, pero que me parece a mí espectacular. Es toda una experiencia, ¿cierto? Es una experiencia antes, durante y después. Total. Entonces, nos cuentas un poquitico, ya con eso vamos entrando en el cierre de nuestro programa. Listo, bueno, pues a ver, em, a lo largo desde el 2017 hasta ahora con Luz de Luna, pues yo he trabajado con otros artistas, pero es verdad que también he publicado mis trabajos, ¿cierto? Eh, no sé, NIE, que fue el de la maestría, fue el primer trabajo, digamos, que me autopubliqué en ese momento, un libro de artista. Pero después se han venido otros libros y dentro de ese está el fotolibro El El Dorado. Dorado. El Dorado viene a partir de una experiencia, bueno, un trabajo. Yo me voy a un viaje en ese momento con Bingo Travel, que Bingo Travel es la agencia de mi esposo, de Galvin, y resulta que nos vamos con una fundación Corsa, de Córcega. Entonces, ellos colaboraban con los Cogis. Bueno, eso es todo un tema porque para realizar ese viaje tuvimos que esperar 2 años. Dos Por- años. dos Wow. años porque es un territorio de la sierra que pues no hay entrada. O sea, hay que, digamos, no está de hecho dentro del territorio nacional. Mm, Es un territorio sagrado, es un territorio que hay que pedir permiso, que los cogis y los mamus tienen que decidir si entramos o no. Entonces, todo esto yo sin tener mucha idea de cómo era todo ese proceso, todo esto lo gestionó fue Galvin y finalmente nos conceden el permiso, vamos con la fundación
Y esto es como una forma de trueque, ¿no? La fundación va, tiene su experiencia, conoce un poco más de cómo viven los Kogis, nosotros también, de su filosofía de vida, y se hacen donaciones de algodón, de, de otro tipo de materias primas Mm. que ellos ya no tienen acceso por todo el tema de la minería y la industria, ¿cierto? Bueno, el caso es que nos vamos una semana entera para la sierra. Fue una experiencia increíble. Realmente yo nunca he sido de expediciones. No he sido una mujer muy citadina. O sea, lo admito. Me ha gustado el campo, pero pues como ir a acampar allí. Y ahí fue, wow, o sea, fue subir a 3000 y pico metros, y además ver, o sea, los cogis para mí, o sea, era muy ignorante en ese momento porque no tenía mucha información. Entonces fue como empezar a escucharlos. Además era muy duro porque ellos no hablan español, o sea, muy pocos hablan Muy pocos, sí, español, sí. ¿cierto? Pero por ejemplo, ver un niño de Camilo, 14 años, cómo se conoce esa sierra, baja, sube rápido mientras uno está muriéndose subiendo una piedra. Entonces, no, fue una experiencia de una semana bastante intensa. Nos pudimos quedarnos en la Sierra Nevada, o sea, en sus casas. Mm. Nos llevaron a como distintos pueblos, que cada pueblo una distancia impresionante, y conocer un poco sobre su filosofía de vida. Entonces, en ese momento, pues yo hice varias fotografías, evidentemente solicité el permiso porque Mm. pues Claro, sí, es es protocolo obligado. obligado y pues como por respeto, ¿no? Nos Sí. están abriendo este lugar que normalmente no está abierto. eh, y ellos consiguieron el permiso y pues a lo largo del viaje yo hice apuntes de lo que nos contaban, ¿cierto? Mm. Sin embargo, pues yo como decía en el libro, que se los haré llegar, no es, no es un documento, o sea, porque es que para hacer un documento se requiere muchísimo tiempo, es Mm. un ensayo sobre el Mm. viaje. Entonces, después del viaje, para la fundación yo estaba haciendo un pequeño documental grabado, porque ellos se lo tenían que llevar. Mm. Y entonces al final hago el documental para la fundación de Córcega, pero también hago un video ensayo. Y de ese material me salen pues como todas las fotografías y de ahí decidimos hacer el fotolibro, que fue un trabajo que se hizo a partir se hizo con fondos de Baki. Entonces tanto se hizo en francés y en español. Sí. Y entonces un fotolibro que recoge pues digamos fotografías del viaje, de los paisajes, retratos de las personas con quienes estuvimos y pequeños fragmentos de la filosofía Kogi. Entonces no, fue un viaje Tremendo, de mucha transformador, sabiduría, de mucho aprendizaje. de mucho aprendizaje y de mucho también reto de decir, wow, o sea, estamos acostumbrados a vivir con demasiado. Sí. Entonces, sí, no, El Dorado, y mira que El Dorado pues nos ha abierto puertas y tremendas porque ese libro se presentó en México, en Ciudad de México pudimos presentarlo, en Francia también, y pues ha sido un libro que ya ha viajado ya bastante. Entonces, es un libro especial, la verdad. Qué bueno, nos Sí. tenés que regalar una copiecita. Sí. Bueno, Stephanie, muchas gracias a vos y a nuestros oyentes por escucharnos, a vos por traer esta historia tan linda, tan hermosa de Luz de Luna Editores, que es un proyecto súper interesante, con logros a cada instante, a cada momento, una secuencia de logros, toda la experiencia del trabajo de Luz de Luna Editores. Muchas gracias y esperamos que puedas estar nuevamente en los micrófonos de la colectiva emisora cultural de Pereira prontamente, nuevamente. Muchísimas gracias a ustedes, gracias Giovanni, muy chévere la conversación. Y Ok. bueno, muchas gracias.